Buenos días y bienvenidos a este webinario sobre promoción de la actividad física en el trabajo. Mi nombre es Vanessa Puig, soy fisioterapeuta y técnico de prevención de la División de Servicios de Prevención de MC Mutual. La verdad es que estoy muy contenta hoy porque, bueno, veo que el auditorio está realmente lleno. No os puedo ver las caras, pero sí que estoy viendo el número de conectados y la verdad es que sois muchos. Y eso significa que sois muchos los que estáis interesados en promover acciones saludables, ¿no? Para fomentar en el trabajo un estilo de vida más activo. O sea que muchas gracias por asistir hoy aquí, aunque sea de forma virtual. Pues bien, el objetivo principal de este webinario es dar información y también recursos para aquellas empresas que se estén planteando o quizás ya lo estén poniendo en práctica, implantar un programa de actividad física en el trabajo. Al final del webinario tendremos tiempo para resolver algunas posibles dudas, ¿no?, que vayan surgiendo. Para ello, podéis utilizar, a medida que vayan surgiendo, podéis utilizar el chat escrito y al final mi compañera Isabel me va a hacer llegar vuestras preguntas. Pues venga, vamos a empezar y os propongo empezar haciendo un viaje por el tiempo. Porque de hecho podemos decir que de forma muy rápida hemos reducido drásticamente nuestros niveles de actividad física, ¿no? Fijaros cuántos cambios que hemos vivido en las últimas 350 generaciones aproximadamente, ¿no? Primero fue la revolución agrícola, seguida de la revolución industrial y más recientemente la revolución digital o tecnológica. Y esto es muy poco tiempo evolutivamente hablando, porque de hecho nuestra genética y nuestra fisiología en gran medida aún están diseñadas y preparadas para satisfacer las necesidades metabólicas y energéticas de las sociedades cazadoras y recolectoras, ¿no? En la era paleolítica se estima que simplemente para conseguir alimento diariamente ya gastábamos entre 1.000 y 1.500 kilocalorías. Y claro, hoy en día pues podemos conseguir alimentos en un solo clic. Y esto nos provoca un síndrome del déficit de movimiento. Hoy en día, para alcanzar estas 1.000, 1.500 kilocalorías diarias, deberíamos salir a andar cada día y salir a andar a ritmo entre 3 y 4 horas. También es cierto que hay diferencias importantes en los niveles de actividad física entre unas personas y otras. Y también es verdad que hay diferencias importantes en los niveles de actividad física ocupacionales, es decir, aquellos que hacemos en nuestro puesto de trabajo. Hay puestos de trabajo totalmente sedentarios, pero también actualmente siguen habiendo puestos de trabajos muy exigentes físicamente, ¿no?, que implica pues desde levantar cargas, hacer esfuerzos importantes o estar en continuo movimiento. Pero lo cierto es que según la última encuesta nacional de salud en España del 2017, la mayoría de las personas en España tenemos trabajos poco activos. De hecho, sobre el 38% de las personas, no hay grandes diferencias entre hombres y mujeres, tienen un trabajo principalmente sentado. Y el 47% de las mujeres y el 34% de los hombres tienen trabajos que, aunque se realicen de pie, tampoco hay que realizar grandes esfuerzos y, por lo tanto, son trabajos muy, muy activos. Sí que es verdad que encontramos diferencias importantes dependiendo del nivel de estudios, ¿no? Las personas con estudios superiores son los que ocupan en mayor proporción trabajos sentados. Concretamente, ¿no?, el 53% de los hombres con estudios superiores tienen un puesto de trabajo sentado y las mujeres con estudios básicos o inferiores son las que ocupan en mayor proporción trabajos de pie sin grandes esfuerzos, concretamente el 49% de ellas. Bueno, he ido nombrando, ¿no?, la palabra sedentarismo, inactividad física. Igual sería ya hora, ¿no?, de definir estos dos términos, porque os lanzo una pregunta al aire. ¿Es lo mismo? ¿Son sinónimos, sedentarismo e inactividad física? Es cierto que muchas veces, para entendernos, los acabamos encontrando como si de sinónimos se tratara, pero técnicamente no son exactamente lo mismo. Ser una persona físicamente inactiva significa
que no alcanza los niveles mínimos recomendados de actividad física con el objetivo de prevenir la salud y no tener una muerte prematura ni enfermar de forma prematura. Y por consenso de expertos, se toma de referencia las recomendaciones de la OMS, ¿no? en esta materia. En cambio, el comportamiento sedentario o el sedentarismo es cualquier actividad que hacemos sentados o bien reclinados o bien tumbados mientras estamos despiertos. Es decir, el tiempo que estamos durmiendo no contaría. Y son actividades, ¿no?, que no tienen un gran gasto energético, tienen un gasto energético bajo. Esto significa que estamos por debajo o como mínimo lo igualamos el 1,5 METs. Ejemplos. Pues ir en bicicleta, lo hacemos sentados, pero evidentemente no es una actividad sedentaria. Y estar de pie, apoyado contra la pared, hablando por teléfono, aunque consumamos menos de 1,5 METs, tampoco sería una actividad sedentaria porque estamos de pie. Y esto es importante, el matiz es importante, porque es frecuente encontrarnos con personas que son activas o inclusive muy activas, pero que también son muy sedentarias. Ejemplo, una persona que se levanta por la mañana, coge el coche para ir al trabajo, o mejor me lo ponéis hoy en día, se levanta por la mañana, anda 3 pasitos y se sienta en su puesto de teletrabajo. Trabaja 8 horas sentado, casi sin hacer pausas, 8 horas o las que sean, casi que come delante del ordenador porque no tiene tiempo. Al finalizar su jornada está tan cansada que se sienta un rato en el sofá a leer una novela o a ver Netflix, la plataforma que sea. Eso sí, por la noche entrena triatlones y si entrena triatlones quiere decir que supera de mucho las recomendaciones mínimas de la OMS y por tanto es una persona muy activa. Pero como pasa la mayor parte del tiempo que está despierta, sentada, en posición sentada, es una persona sedentaria. De hecho, sabemos hoy en día que el sedentarismo por sí mismo es un riesgo para la salud, independientemente de la actividad física que se realicen en otros momentos del día. Os he dejado aquí una cita de un metaanálisis del 2013, creo recordar, donde vieron que nuestro riesgo por mortalidad prematura, aumentaba en un 5% por cada hora de más que estábamos sentados a partir de las 7 primeras. Es decir, el límite saludable serían unas 7 horas al día. Por tanto, hombre, si tenemos un puesto de trabajo sentado, es bueno también hacer actividad física, algunos beneficios evidentemente los conseguiremos, pero deberíamos también romper el tiempo sedentario. Faltan más estudios que nos hablen bien de dosis y demás, pero más o menos las indicaciones de estos estudios suelen decir que cada hora nos deberíamos levantar. Y evidentemente la situación más perjudicial para la salud pues sería ser una persona inactiva y sedentaria o muy sedentaria. Muy bien, antes ya hemos dicho que muchas personas ocupaban un puesto de trabajo sentado y ahora añadimos que también según la encuesta nacional de salud en España de 2017, muchas personas adultas en España tienen niveles bajos de actividad física. Concretamente, el 37% de las mujeres no cumplen con las recomendaciones mínimas de la OMS y el 34% de los hombres tampoco. La ENSE, ¿no?, la Encuesta Nacional de Salud de España, utiliza el IPAC, ¿no?, en su versión corta. Y el IPAC categoriza los niveles de actividad física de las personas en 3, ¿no?, en un nivel de actividad física bajo, moderado y alto. Simplificando un poco, porque en realidad se hacen una serie de cálculos, pero simplificando un poco podemos decir que una persona con un nivel alto de actividad física es aquella que realiza actividad por un equivalente de mínimo 1.500 METs a la semana. Un nivel moderado sería entre 600 y 1.500 METs y un nivel bajo, ¿no?, pues que no alcanza este nivel medio. Y actualmente estamos empezando a ver que probablemente la pandemia por COVID-19 está haciendo aumentar, ¿no?,
los niveles de inactividad física y de sedentarismo de los teletrabajadores especialmente. Hicimos un artículo no hace mucho en MC Mutual donde vimos que los trabajadores de oficina, un trabajo principalmente sedentario y poco activo, pues los trabajadores de oficinas antes de la pandemia en un 32% no alcanzaban estos niveles mínimos de actividad física, eran inactivos, sedentarios e inactivos. Y estos valores aumentaron en teletrabajadores durante la pandemia hasta el 55%. Además, también ha aumentado mucho el tiempo medio que pasamos sentados. Los trabajadores de oficina en este estudio, antes de la pandemia, pasaban de media unas 7 horas al día, en un día laboral, sentados, y aumentó hasta las 11 horas en un día de teletrabajo. Y claro, 11 horas significa que si los datos del metaanálisis que antes citábamos eran ciertos, en realidad están aumentando su riesgo de mortalidad prematura en un 20%. 11 horas igual parecen muchas, pero no sé, hacer vuestros cálculos para calcular cuántas horas pasáis al día en un día laboral o inclusive un día no laboral sentados. ¿Y cuáles son las recomendaciones de actividad física de la OMS, que decíamos que era, ¿no?, el criterio que tomamos de referencia? Pues son los famosos 150 minutos a la semana mínimos de actividad física aeróbica moderada, o una alternativa serían los 75 minutos mínimos de actividad física vigorosa o intensa a la semana. Pero la propia OMS cada vez pone más énfasis en que estas recomendaciones son mínimas y que para obtener mayores beneficios para la salud sería importante precisamente duplicar estas recomendaciones, ¿no? Es decir, 300 minutos mínimos a la semana de actividad aeróbica moderada o 150 minutos a la semana de actividad física intensa a la semana. Sin olvidar también que es muy importante el trabajo de fuerza y deberíamos hacer como mínimo 2 sesiones de fortalecimiento de los grandes músculos, de los grandes grupos musculares a la semana. Bien, y probablemente muchos de vosotros ya lo conozcáis, pero merece la pena tenerlo un poco en cuenta, ¿no? ¿A qué nos referimos con actividad aeróbica? Pues bueno, la actividad aeróbica es aquella que necesitamos un mayor aporte de oxígeno porque consumimos más oxígenos debido a las vías metabólicas que me hacen obtener esta energía extra. Los ejemplos clásicos de actividades aeróbicas serían andar, correr, bailar, etcétera, etcétera. Y en contraposición, ¿no?, también tenemos las actividades anaeróbicas, ¿de acuerdo?, que son las que no consumen oxígeno porque necesitamos necesitamos obtener energía de forma muy rápida y por tanto no tenemos tiempo, ¿no?, de oxidar el oxígeno para obtener la energía. Es verdad que nosotros clasificamos, ¿no?, las actividades en aeróbicos o no aeróbicos, ¿no? Anaeróbicos sería, pues, por ejemplo, ¿no?, el entrenamiento de fuerza sería anaeróbico, levantar mancuernas, hacer planchas, etcétera, etcétera. Hacer un sprint, ¿no?, correr rápido, pues también sería anaeróbico. Y digo que normalmente lo clasificamos, pero hay muchos deportes que combinan los dos. El pádel, por ejemplo, dependerá de la intensidad, pero el pádel, por ejemplo, a nivel amateur, inicial, si queréis, en esencia es una actividad aeróbica, pero cuando subo rápido a la red o cuando hago un smash con potencia, pues son acciones anaeróbicas. Y la intensidad, pues moderada, se refiere cuando trabajamos entre el 50 y el 70% de nuestra frecuencia cardíaca máxima, e intensa cuando trabajamos entre el 70 y el 85% de esta frecuencia cardíaca máxima. No deberíamos nunca proponer ejercicios en el trabajo ni en general a nivel recreativo que buscaran superar este 85%. Esto lo dejamos, ¿no?, es terreno exclusivo o casi exclusivo de los deportistas de alto nivel,
que después de una prueba de esfuerzo y con un buen control, pues pueden ir jugando a estas intensidades más altas. Matizar que es seguro. Hoy en día sabemos que trabajar, hacer actividad física intensa en este rango de 70-85% es seguro. Inclusive es seguro en personas con enfermedades cardíacas una vez están compensadas. Pero aquí sería fundamental que previamente se hicieran un chequeo médico. De hecho, sería recomendable que todo el mundo se lo hiciera. Por esto es muy importante, ¿no? Si disponemos de servicios médicos, hacer un trabajo conjunto. Y a veces, pues igual es útil también utilizar algún cuestionario, porque aunque sea recomendable que todo el mundo hiciera un chequeo previo, algunas personas es imprescindible. El parkour, por ejemplo, ¿no? es un cuestionario que una persona antes de iniciar actividad física lo pasa y básicamente pregunta pues si tiene hipertensión arterial, si le han diagnosticado problemas cardiovasculares, si habitualmente se marea o pierde el equilibrio, y en estos casos, si sale alguna de las preguntas positivas, sí o sí hay que exigir una prueba de aptitud previa. Vale, en realidad para calcular la frecuencia cardíaca máxima, esto lo obtenemos en una prueba de esfuerzo, pero lo más frecuente es utilizar fórmulas para estimar, ¿no? La más conocida es 220 menos la edad. Hay una un pelín más específica, que es la de Tanaka, que es 208 menos 0,7 por la edad, pero como la frecuencia cardíaca máxima, aparte de la edad, también está muy influenciada por el sexo, en el caso de las mujeres deberíamos utilizar la de Gulati, ¿de acuerdo? Que es más específica para mujeres. Ponemos un ejemplo y así se entienden mejor las cosas y me pongo yo de ejemplo, ¿no? En mi caso, con la fórmula tradicional, obtendría que mi frecuencia cardíaca máxima teórica sería de 179. Utilizando el Tanaka no cambiaría mucho, sería de 179,3, pero como soy mujer, utilizo la de Gulati y aquí sí que cambia más, porque sería de 169,9, es decir, 170. Y ahora me acabo de dar cuenta de que acabo de revelar mi edad, pero bueno, tampoco pasa nada, no es muy grave. De todas formas, estos cálculos está bien, pero lo mejor es aprender de nuestras sensaciones, porque aparte nuestra condición física con la fórmula teórica no queda representada. El otro día salí a correr con una compañera de trabajo, con Sonia, íbamos al mismo ritmo. Ella me iba hablando, me contaba que se había comprado una freidora que hace unas croquetas buenísimas con el aire del aceite. Me hacía preguntas y yo a duras penas podía decir sí o no. Quiere decir que para ella era una actividad moderada y para mí era intensa. Si yo puedo hablar, si puedo tener una conversación con normalidad, no debería poder cantar. Si puedo cantar es que estoy seguro por debajo de este 50% y estoy haciendo una actividad ligera. Pero si yo puedo hablar, se me acelera el corazón, las pulsaciones, pero puedo hablar, estoy en una intensidad moderada seguro. Si yo, como mucho, puedo decir alguna frase y enseguida necesito coger aire, estoy en una intensidad ya más vigorosa. Y cuando hablamos de actividad física, no únicamente nos estamos refiriendo a actividad física estructurada, es decir, deporte. También estamos incluyendo la actividad física incidental o causal, que es aquella que hacemos en nuestro día a día, ¿no? Pues cuando tengo que andar para desplazarme e ir a los sitios o cuando voy a la compra, cuando hago las actividades domésticas, ¿de acuerdo? Y cada vez más hemos visto que es una gran estrategia fomentar estas actividades físicas incidentales. Fomentar quiere decir que hagamos más, que sustituyamos actividades sedentarias o inactivas por actividades de la vida diaria más activas. Y se ha visto que tiene grandes beneficios porque en realidad tanto la actividad física moderada como intensa, al final a nivel de salud obtenemos los mismos beneficios, pero claro, la intensa lo obtenemos en muy poco tiempo. Y por ello, si fomentamos la actividad física incidental intensa, es una gran estrategia porque en poco tiempo
conseguimos, ¿no?, romper este cambio en nuestro estilo de vida. Y no necesitamos ni tener grandes habilidades, ni necesitamos tener, ¿no?, indumentaria, ¿no? No hace falta que nos pongamos, ¿no?, ropa fosforita y con mallas ni estas cosas. Lo que sí que necesitamos es tomar buenas decisiones, ¿no? Pues igual podemos aparcar el coche un pelín más lejos cuando vamos a comprar y de esta forma tendremos que transportar pues la compra durante más trayecto, ¿no? Estaremos haciendo CrossFit en el súper o podemos coger las escaleras en vez del ascensor y los últimos 2 tramos mejor apretamos, ¿eh? Queremos llegar un poquito a esta intensidad más vigorosa. Poco tiempo, pero más intensa. O si jugamos con los niños, ¿no?, trotamos con ellos estarán contentos y nosotros estaremos haciendo salud. Si al pasear el perro nos pegamos unas carreras, ni te digo lo contento que va a estar el perro. Entonces, es muy importante hacer estos snacks de actividad física intensa. De hecho, se hizo un estudio que, bueno, cogía como indicadores el riesgo de cáncer, ¿de acuerdo? Dependiendo de nuestro patrón de actividad física. Y se vio como la actividad física, cuando más fragmentada y más presente estuviera en nuestro día a día, mucho mejor, menos riesgo de cáncer. Es decir, está bien que si a mí me gusta jugar a pádel, pues que a las 8 de la noche haga un partido de hora y media, pero si tengo un trabajo sedentario es imprescindible romperlo, ¿no? Y estos snacks de actividad física intensa, es decir, breves periodos de tiempo, pero que casi me quedo sin aliento, pues nos pueden venir muy bien. Y nunca deberíamos perder de vista que la inactividad física no se trata precisamente de un tema banal. De hecho, la inactividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad global y es responsable del 6% de las muertes en todo el mundo. Aquí, en España, se estima que el 13,4% de todas las muertes, son datos previos a la pandemia por COVID-19, son atribuibles a la inactividad física. Y esto, si lo traducimos, significa que cada año 52.000 personas con nombres y apellidos mueren como consecuencia, ¿no?, de no moverse lo suficiente. Probablemente conozcáis este artículo que se publicó en la revista Physiology, es un artículo de gran impacto y muy citado, donde se equiparaba el ejercicio a una verdadera polipíldora y se hacía la comparativa de si en algunas patologías que era más efectivo, ¿no?, la medicación, un fármaco o el ejercicio. Y muchas veces el ejercicio ganaba. Sabemos que si realizamos actividad física de forma regular, podemos reducir el riesgo de hasta 35 enfermedades. Por ejemplo, el riesgo de cáncer de colon se reduce entre un 30 y un 40%. El de diabetes tipo 2 entre un 20 y un 30%. Y el del ictus entre un 20 y un 30. Entonces, es algo que nunca deberíamos perder de vista. Y decíamos que la mayoría de las personas ocupan trabajos poco activos, pero también hay gente que ocupa trabajos muy activos. Y claro, podríamos pensar que como ya hacen ejercicio, como ya hacen actividad física en el trabajo, aunque no hagan nada al finalizar porque estén cansados o por el motivo que sea, pues bueno, ya tendrán beneficios para la salud, porque bueno, ya están alcanzando, ¿no?, estos mínimos que marca la OMS en el trabajo. Os cito un artículo muy reciente del 2021 donde se analizaron a 100.000 personas adultas y se vio que las personas que hacían actividad física en el tiempo libre, actividad física recreacional, disminuían, ¿no?, ya nos cuadra con todo lo que hemos dicho hasta ahora, disminuyen el riesgo cardiovascular entre un 15 y un 25% y el riesgo de mortalidad general en un 40%. En cambio, la gente que hacía mucha actividad física en el trabajo, no es que disminuyera menos, sino es que aumentaba su riesgo cardiovascular en un 35% y su riesgo de mortalidad en general en un 27%. Es probable que alguien que me esté escuchando, lo primero que piense es, bueno, claro, probablemente si tienen un trabajo más activo,
también tienen un nivel socioeconómico más bajo, e igual y asociados estilos de vida no saludables, etcétera, etcétera. Pero es que el artículo está bien hecho y ya está ajustado en todas las variables, ¿de acuerdo? Se ha ajustado por variables tabaquismo, alimentación, etcétera, etcétera. Y aún así se ha visto que tener una actividad física elevada en el puesto de trabajo por sí sola, sin estar asociado a otros factores, es un riesgo para la salud y nos da estos valores, ¿no? Existe esta paradoja. ¿Y cuál es la hipótesis, ¿no? ¿Qué es lo que puede estar pasando? Bueno, para empezar, muchas veces trabajos con altas exigencias físicas ocupacionales tienen una mayor duración, ¿no? Pues son turnos de 8 o 12 horas, donde se mantiene bastante continuamente una exigencia física, no va seguido de una jornada de recuperación, ¿no? Por ejemplo, cuando entrenamos una maratón, pues el día que toca tirada larga, probablemente el día siguiente toque sesión de recuperación. Y en cambio, pues bueno, en el trabajo pues no siempre hay suficiente descanso ni entre jornadas ni intrajornada. También las características de la actividad física ocupacional a veces son distintas, a veces implica mantener posturas estáticas, donde hay una contracción isométrica mantenida, no es que se mueva, sino que es isométrica, y esto hace que la frecuencia cardíaca y la tensión arterial se mantengan elevadas, es decir, no es que haya picos y bajos, sino que se mantenga elevado. Y esto podría ser lo que repercuta de forma negativa, ¿no?, en nuestra salud general y cardiovascular especialmente. Y está muy chulo este estudio porque también lo que hicieron es ver qué asociación había si una persona tenía un trabajo físicamente activo, qué pasaba si luego hacía ejercicio fuera del trabajo. O se vio que estas personas con una alta exigencia física, carga física en el trabajo, sí, a nivel recreacional hacían ejercicio, intensidades moderadas o intensas, disminuían este riesgo cardiovascular y de mortalidad. Por tanto, es algo muy interesante tener en cuenta, porque sería un error, no promover en las personas que hacen un trabajo activo, no promover también que hagan actividad física fuera de él. Es decir, la actividad física es muy beneficiosa para la salud, pero no todo vale. Y también no deberíamos ver, esto ya es un tema más preventivo, que no de promoción de la salud, ¿no? Pues medir bien, ¿no? Qué requerimientos metabólicos tiene cada tarea para intentar diseñar y ver un poquito también cómo podemos luego hacer promoción de la actividad física para compensar estos niveles tan altos de exigencia. Bueno, comentar por encima los determinantes de salud, más que nada para hacer una pequeña reflexión. Clásicamente los determinantes de salud, es decir, aquellos factores que influyen en nuestro estado de salud, se dividen en factores relacionados con la biología humana, incluido la genética, relacionadas con el estilo de vida, con el sistema sanitario y con el medio ambiente. Hay muchos estudios que intentan ver qué peso tiene cada uno de ellos sobre nuestra salud. Es cierto que los porcentajes varían entre un estudio y el otro, pero todos se ponen de acuerdo, o casi todos se ponen de acuerdo, que el estilo de vida es el factor más determinante para nuestra salud. Y el sistema sanitario el que menos. Pido perdón porque os he puesto un esquema, un gráfico de un estudio antiguo del 1974, que además es de Canadá, pero es que en ese momento, ¿no?, se vio que lo que más, el gasto público, ¿no?, de dinero público, en lo que más se gastaban a nivel de salud era en el sistema sanitario. Por tanto, en lo que más dinero se gastaban era en lo que menos peso tenía para la salud, y la inversión en el estilo de vida era algo muy residual. No he conseguido datos actuales de en qué nos gastamos, o datos prepandemia, ¿no?, que nos gastamos el dinero público actualmente, pero sería interesante reflexionar si realmente se está invirtiendo suficiente en promover un estilo de vida saludable, teniendo en cuenta que tiene tanto peso. Bien, ya sabemos que en general nos movemos pocos, que algunos están muy sentados.
Pues vamos a intentar ver qué podemos hacer. De hecho, la OMS, antes de la pandemia por COVID-19, ya dijo que el sedentarismo y la inactividad física era una de las grandes pandemias del siglo XXI y que era imprescindible poner todo el arsenal para frenarlo. Es fundamental establecer políticas saludables para promover estilos de vida más activos y si queremos lograr un efecto comunitario y no únicamente individual, queremos tener un impacto más importante, no lo podemos dejar en exclusiva al terreno sanitario, sino que todos los agentes implicados deberían, ¿no?, involucrarse y deberíamos poder, ¿no?, asumir el reto también en las organizaciones, en las empresas, ¿no?, de promover la actividad física. De hecho, en el trabajo, habitualmente, como mínimo, pasamos la mitad del tiempo que estamos despiertos en él. Por tanto, es evidente que nuestro trabajo tiene un impacto importante en nuestra salud y, aparte, es un sitio muy bueno para lograr estos efectos comunitarios, porque con una única acción, ¿no?, puedes alcanzar a bastantes personas. ¿Por qué deberíamos pensar en hacer acciones de promoción de la actividad física en el trabajo? Primordialmente para mejorar o garantizar, ¿no?, la salud de los trabajadores, sin duda. Pero también es cierto que podemos llegar a disminuir los costes de absentismo y también del presentismo, que parece ser que estos últimos son aún mayores, ¿no?, que los del absentismo. Sabemos que implantar un programa de bienestar corporativo con acciones de promoción de la actividad física es rentable económicamente porque por cada euro invertido se devuelven entre 3 y 6 euros. Es cierto que faltan más estudios, hay algunos, pero hay pocos. Por ello os animaría que si algunos de vosotros estáis implantando, vais a implantar programas de actividad física en el trabajo, pues intentéis buscar también indicadores para ver si son medidas costo efectivas o no. Y por último, nombrar que también mejora la imagen corporativa, tanto de puertas hacia afuera como de puertas hacia adentro, ¿no? Y va muy bien ayuda, ¿no?, a retener el talento, entre otros. Básicamente, podemos decir que tenemos dos tipos de programas de actividad física y yo empezaría a plantearnos, ¿no?, por cuál vamos a apostar, ¿no? Hay que priorizar, no podemos empezar por todo. Hay dos tipos de programas. Un programa de acciones generales y estos programas no se centran exclusivamente en los riesgos específicos del puesto de trabajo, sino que el objetivo general es mejorar la salud global de los trabajadores y disminuir las enfermedades crónicas no transmisibles. Es decir, el objetivo final sería prevenir enfermedades cardiovasculares, la obesidad, la hipertensión arterial, bajar los niveles de colesterol, etcétera, etcétera, etcétera. Y otro tipo de programa sería programas de ejercicios específicos, donde ahí sí que están definidos después de analizar los riesgos específicos del puesto de trabajo, casi siempre riesgos ergonómicos del puesto de trabajo, y el objetivo final es prevenir los trastornos musculoesqueléticos. Es decir, nos focalizamos en prevenir los trastornos musculoesqueléticos, que es algo muy importante, ya que ya sabemos que 3 de cada 5 trabajadores en Europa tienen un trastorno musculoesquelético y en España representan los trastornos musculoesqueléticos 1/3 de todas las bajas, de todos los accidentes de trabajo con baja. Un programa de ejercicios específicos incluye varias cosas. Incluye, por ejemplo, hacer preparación física a los trabajadores. Sí, como si de deportistas se trataran. El cuerpo se adapta y es muy importante saber jugar bien con las dosis. Es decir, si yo tengo una musculatura fuerte y preparada, va a soportar mejor las exigencias de trabajo, ¿no?, o su umbral va a ser mayor. Los deportistas de élite, antes de la temporada, hacen la pretemporada
y lo que buscan es esto, ¿no? Prepararse físicamente, que la musculatura, los músculos, los huesos, los tendones puedan aguantar. Si yo tengo bien identificados cuáles son las exigencias ergonómicas, pues voy a poder ajustar muy bien y será importante saber ajustar la dosis, porque si yo me paso de dosis, me lesiono y entonces tengo que ir jugando, tengo que ir jugando un poquito. También se incluyen ejercicios de compensación. Puede ser que trabaje más con una parte del cuerpo que con otra y haya desequilibrios y entonces puedo incluir, ¿no?, ejercicios de compensación. No sé, un odontólogo, un dentista. Yo cuando voy al dentista siempre me lo miro. ¿No?, que tienen posturas de mucho cierre, con mucha tensión posterior, pues será importantísimo preparar la musculatura de atrás para que esté fuerte, pero compensar y abrir bien toda la musculatura anterior. También es importante enseñar a la gente la mejor técnica posible. La gente que hace CrossFit tiene un entrenador al lado continuamente que les está diciendo, asesorando cuál es la forma más eficaz y más segura para levantar pesos. ¿Por qué no lo hacemos también una persona que está todo el santo día levantando cargas, ¿no?, en un puesto, pues yo qué sé, de paletización, etcétera, etcétera? Muy bien, y con este objetivo hemos lanzado un nuevo servicio, un nuevo producto en MC Mutual, que hoy también aprovechamos para presentaros, que es Fitward MC, que aunque también podemos hacer alguna acción puntual para promover la actividad física general, nos estamos centrando específicamente en la prevención de los trastornos musculoesqueléticos. Los trastornos musculoesqueléticos son muy prevalentes desde hace muchos años y quizás es el momento de empezar a hacer cosas distintas para tener también resultados distintos. Os presento un vídeo introductorio y así aprovecho también para beber un poquito de agua. Muy bien, ya me he hidratado un poquito y continuamos. ¿A qué empresas va dirigido Fitward MC? Aunque el vídeo era un vídeo que hicimos para empresas, ¿no?, que tengan para puestos de trabajo, no para empresas, para puestos de trabajo que tengan una carga física importante, en realidad serviría para todo tipo de puestos de trabajos, porque pasa una cosa curiosa con la actividad física como factor protector o no protector para la salud. Me explico. Quienes más trastornos musculoesqueléticos tienen relacionados con el trabajo son los dos extremos, es decir, los puestos de trabajo muy sedentarios por desuso y entonces la musculatura no está preparada y aparte no gestiona bien el cuerpo, las posturas estáticas y no gestiona bien el déficit de movimiento. Y también justo en el otro extremo, la gente que tiene un trabajo muy activo también son los que más se lesionan. Por tanto, el tipo de trabajo no sería una limitación, ¿no?, para implantar este servicio. Otro tema es si en un puesto de trabajo concreto, sedentario o no, priorizamos o no la prevención de los trastornos musculoesqueléticos. Esto lo deberíamos analizar. Si tenemos grandes índices de obesidad, muchos problemas de hipertensión arterial, etcétera, etcétera, pues quizá priorizaremos en implantar un programa de actividad física general y dejaríamos el tema de la prevención de los trastornos musculoesqueléticos, en este caso el Fitward, para otra fase. Requisitos necesarios para utilizar el Fitward. Bueno, empresas mutualistas, porque este servicio es exclusiva para vosotros y evidentemente con un sistema de gestión de la prevención eficaz. No tendría demasiado sentido
en un puesto de trabajo con unas condiciones ergonómicas desfavorables y con capacidad de cambiarlas, que empecemos, ¿no? Pautando ejercicios a los trabajadores, ¿no? No hay que empezar tampoco la casa por el tejado. Deberíamos también disponer de los recursos necesarios. Nosotros podemos acompañar en todo el proceso, crear materiales, podemos crear fichas de ejercicios, manuales para aquellos que vayan a dirigir las sesiones, si se decide hacer sesiones grupales. Podemos hacer vídeos cortos de recordatorios porque nos interesa mucho hacer muchos impactos, ¿no? en un tiempo. Pues si hacemos un programa de 3 meses de duración, es muy importante hacer distintos tipos de impactos, de estímulos para lograr, ¿no? Un cambio, al final es un cambio de hábitos y un cambio de cultura. Pero bueno, la empresa, ¿no? Si apuesta para hacer, por ejemplo, sesiones grupales, que sabemos que el hecho de hacerlo grupal hace que haya una mejor adhesión, ¿no? al programa, pues tiene que ver pues, quién, ¿no? va a dinamizar estas sesiones, pero nosotros sí que podemos ayudar en la elaboración del material, plantear cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Es imprescindible también para el éxito del programa contar con el liderazgo de la dirección y el compromiso de toda la organización. Y siempre deberíamos garantizar unos principios, que sería que la gente participará voluntariamente. Nosotros lo podemos vender muy bien. Podemos motivar a la gente y si lo hacemos bien, tienen que ser los trabajadores que hagan cola para participar en el programa, pero en ningún caso tenemos que obligar o medio obligar a que participen. Si vamos a registrar indicadores, ¿no? Relacionados con la salud de las personas, evidentemente siempre lo vamos a hacer de forma confidencial y anónima, y es muy importante mimar mucho, ¿no? Mimar muy mucho la comunicación y el feedback de las personas que participan y las que no participan también, para ver si al final se animan en otra oportunidad, ¿no? a incorporarse, ¿no? Sumarse. Y implantar un programa de actividad física en el trabajo, si lo queremos hacer bien, no se trata de hacer acciones puntuales sin saber muy bien por qué. Si al final no tenemos más recursos, está bien, ¿no? Pues viene la semana saludable y pues podemos hacer alguna acción, está bien, pero esto no sería, ¿no? Implantar un programa de promoción de la actividad física. Un programa como tal de promoción de la actividad física, pues realmente, ¿no? Deberíamos seguir una serie de etapas y seguir también un círculo de mejora continua. En una primera fase debemos analizar, ¿no? las necesidades. También debemos sembrar el terreno ideal para que sea un éxito. Y es recomendable, no obligatorio, pero recomendable, crear una comisión o un grupo de trabajo con representación de los trabajadores y habilitar los canales de participación y comunicación. Podemos hacer algo que esté muy bien hecho, pero que si no comunicamos bien y no contamos, ¿no? con el soporte de la representación de los trabajadores, seguro que está condenado al fracaso. Si ya hemos hecho alguna acción previa de estas así puntuales, pues podemos recabar la información, ver qué se ha hecho, si ha tenido éxito o no. Ya no empezaremos de cero, ya tendremos algo de información. Importantísimo obtener datos, ¿no? De hacer la foto inicial, ¿no? De cómo estamos. Y una fuente de datos importantes es el estudio epidemiológico, ¿no? Donde obtenemos datos de la vigilancia de la salud. Pero también podemos utilizar cuestionarios sobre hábitos de actividad física, y también, ¿no? que pregunten pues, sobre si ya tienen o no trastornos musculoesqueléticos. Y nosotros, cuando colaboramos con una empresa, con Fitwork MC, proponemos, ¿no? utilizar una encuesta que la podemos adaptar a las necesidades de la empresa. Aquí os he dejado una muestra por si le queréis echar un vistazo. Es un ejemplo, hecho así rápido y demás, pero para que le echáis un ejemplo. Pero es bueno siempre utilizar el IPAC, ¿no? en su short form, en su versión corta, para ver los niveles actuales de actividad física. El IPAC no mide solo los niveles de actividad física recreacional, sino también la actividad física en los transportes, etcétera, etcétera. Y proponemos incluir también el cuestionario nórdico, ¿no? el Cuorinca,
porque nos puede detectar síntomas. Antes de que nos diagnostiquen un trastorno musculoesquelético, detectamos síntomas. Aparte, preguntamos también por las expectativas, ¿no?, en el programa, qué les gustaría hacer, propuestas, etcétera, etcétera. Pero yo digo, lo podemos hacer un poquito a medida. Con esto, ¿no?, hacemos un informe, vemos la foto inicial, por ejemplo, aquí tenéis, ¿no?, una muestra de los resultados en el IPAC, ¿no?, los niveles de actividad física. Y claro, en este caso obtuvimos que el 27% de los trabajadores tenían un nivel de actividad física bajo. Como esto no sé si está bien, muy bien o nada bien, pues lo puedo comparar con datos de la ENSE, ¿no?, de la Encuesta Nacional de Salud en España. Y aquí pues podíamos ver que en realidad, bueno, pues estoy un pelín mejor, ¿no?, que la población, ¿no?, de la muestra de la ENSE. Y también lo puedo segregar por sexo, edad, por puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Y también tenéis aquí un ejemplo, ¿no?, que mira las molestias musculoesqueléticos en las distintas partes del cuerpo. Es importante, ¿eh? Es importante saber qué es lo que tengo, la foto inicial. También, como yo voy a diseñar los ejercicios y el programa y todas las acciones en base a las exigencias ergonómicas, pues debo saber cuáles son estas exigencias. Igual ya lo sé o igual también me puede servir la evaluación de riesgos ergonómicos. Si no, también disponemos de una plantilla para facilitar, ¿no?, esta toma de datos y poder priorizar. Pues yo necesito saber pues, si los trabajadores están trabajando, ¿no?, por encima de 90 grados, si manipulan cargas, etcétera, etcétera. Y con toda esta información, voy a definir el programa y lo voy a poner en marcha. Es muy importante marcarse objetivos específicos, medibles, acordados evidentemente, realistas, que los pueda alcanzar y establecer un cronograma, ¿de acuerdo? Si yo he hecho una buena foto inicial, me va a ser más fácil definir bien los objetivos que si lo hago un poco como sopla el viento. Y a partir de aquí, igual deberé priorizar, pues igual no puedo coger a toda la empresa y voy a empezar con un puesto de trabajo porque me interesa por algún motivo, pues porque tienen más sintomatología de trastornos musculoesqueléticos, porque he visto que tiene mucha carga física, por el motivo que sea, pero vaya a priorizar. Y voy a pensar, ¿no?, qué actividades puedo hacer. Las acciones, las actividades, hay un abanico inmenso y a veces también merece la pena invertir un poco de tiempo en ser creativos, ¿de acuerdo? Puedo hacer 1000 opciones, pero las tengo también que vestir bien y vender bien. No todas las acciones tienen que ser exclusivas para hacer en el sitio de trabajo. Puedo también, pues, buscar convenios con gimnasios para que, pues, bueno, pues se puedan inscribir, pues, con facilidades o promover que se apunten a eventos deportivos o también buscar, pues, condiciones favorables, ¿no?, para hacer un programa de ejercicios online en casa. No sé, si veo que mis trabajadores mayoritariamente viven cerca de donde trabajan y más o menos hay una vía segura para ir, pues igual puedo fomentar el uso de la bici. Sabemos que en Europa el 50% de los desplazamientos en coche tienen una duración de menos de 5 kilómetros, ¿de acuerdo? Y estas distancias se pueden hacer en 15-20 minutos en bici. Pues si yo quiero apostar por aquí, las acciones que puedo hacer son múltiples, desde adquirir una flota de bicicletas por si quieren probar la bicicleta antes de adquirir una, para utilizar también en los desplazamientos cortos in mission. Evidentemente tendré que formar a la gente, asegurarme que lo hacen de forma segura, etcétera, etcétera. También puedo, pues, retribuir, al igual que se retribuye quizá un desplazamiento por motivo de trabajo en coche, pues ¿por qué no retribuirlo también si utilizo las bicicletas? Poner parking en la parking de bicicletas, en el trabajo, duchas, etcétera, etcétera. Las opciones son múltiples. Tengo que pensar bien qué tengo que hacer y
ver ver las estrategias. En el trabajo, 1000 historias puedo hacer, desde sesiones de sensibilización, que espero que la información aquí aportada pues también os sirva, ¿no?, para poder planificar sesiones de sensibilización más cortas o píldoras de sensibilización para trabajadores, organizar eventos deportivos en la empresa o interempresas. Por eso también nos es muy útil el cuestionario inicial, porque pregunto qué deportes le gusta a la gente. Fomentar el uso de escaleras, organizar retos, pues alcanzar, ¿no?, que el número de pasos de todos los trabajadores, al final podemos dar la vuelta al mundo. Y si me invento, porque puedo, un sorteo con premio, pues mejor. Si tenemos puestos de trabajo con jornada partida, pues quizás puedo hacer actividades de mediodías saludables, ¿no? Pues puedo hacer sesiones de zumba, secciones de lo que sea, instalar un gimnasio para que puedan acudir, incorporar un fisioterapeuta o un preparador físico de empresa para que un día pues pueda irme y me haga una pauta de ejercicios personalizada. 1000 historias. Podemos hacer muchas historias. Y también es muy útil promocionar las pausas activas o, mejor aún, dinamizar pausas activas, ¿no? Lo que decíamos, esos ejercicios de preparación física los podemos incorporar como pausa activa. Podemos hacer ejercicios de calentamiento. Un deportista, antes de salir al terreno de juego, siempre calienta. ¿Por qué no? Y es efectivo, sabemos que es efectivo. ¿Por qué no incorporar esto en el trabajo bien planeado? Y vemos qué efecto tiene. Hacer también sesiones al finalizar la jornada de retorno a la calma. Hacer pausas que permitan pues hacer algunos cuantos estiramientos. Múltiples acciones podemos hacer, en cada caso se valoraría. Y también os hemos dejado, que mis compañeras os lo han copiado en el chat, el link a nuestro portal de prevención, donde tenemos una colección de actividad física en el trabajo, donde podéis obtener distintos recursos. Hay vídeos, ¿no?, hay archivos multimedias, también hay carteles de sensibilización, artículos, etcétera, etcétera, para que le podéis también echar un vistazo. Muy bien, en la fase final, en la fase de evaluación, de hecho no sería una fase final, sería una fase de pausa, ¿no? He terminado, ¿no?, mi programa, que ha durado 3 meses o lo que sea, he hecho una foto inicial, he hecho varias acciones. Es importante haber mimado mucho la comunicación en todo momento, y ahora es el momento, ¿no?, de parar y analizar los resultados. Analizar los resultados quiere decir, pues, si yo me había propuesto aumentar en un 10% los niveles de actividad física de la plantilla, a ver si se ha cumplido o no. Por eso volveremos a pasar también el cuestionario, ¿no?, que es un poco distinto, pero para ver un poco distinto del inicial, ¿no?, para poder comparar. Importante también analizar la satisfacción, ver la adhesión al programa. Igual al principio teníamos muchos y los hemos ido perdiendo, pues eso quiere decir que igual deberemos buscar otras estrategias en medio para no perder la gente por el camino. Y estaremos en este momento preparados para valorar si seguimos con ello, si lo dejamos morir o si lo replanificamos, e inclusive, ¿no?, podemos abarcar otros puestos de trabajo. Si alguien estuviera interesado en implantar un programa de actividad física en el trabajo para prevenir los trastornos musculoesqueléticos y quiere que hablemos, ¿no?, para ver las posibles vías de colaboración y ver cómo podríamos hacerlo y que les asesoremos un poco, os he dejado aquí nuestro correo electrónico para que nos hagáis llegar. Y ahora, antes de pasar al turno de preguntas, os dejo un vídeo para concluir un poquito con algunos de los datos que hemos ido viendo.
Muy bien, pues tendremos ahora 4 o 5 minutitos por si hubiera alguna duda, alguna pregunta. Isabel, no sé si nos han hecho llegar alguna consulta. Pues sí, de momento tienes 2 preguntas. ¿Me Muy bien. oyes? Sí, ¿no? Sí, te oigo bien. Sí, sí. Vale. A ver, la primera, Miguel Ángel nos pregunta que reducir los costes del absentismo es un objeto claro, pero reducir los costes del presentismo, ¿qué significa y cómo se evalúa? Sí, de evaluar es cierto que es muy difícil, evaluar el coste del presentismo. ¿Qué significa? Significa que si yo, por ejemplo, tengo dolor en el hombro, pero voy a trabajar y estoy en un puesto de producción, igual, y aquí en un puesto de producción sería algo más fácil, pero igual, ¿no? Si habitualmente saco 20 piezas a la hora, pues como que tengo dolor, voy trabajando, pero saco 15 piezas a la hora. Un puesto de producción es algo más fácil, pero es verdad, es cierto que en otros puestos es muy difícil evaluarlo, porque tampoco podemos tener una foto clara. A veces no lo podemos oler, pero es distinto. Hay algún estudio que miden esto, que miden, ¿no? Si hay gente, porque lo hacen con cuestionarios, ¿no? Cuestionarios anónimos y demás, preguntan a la gente si ha ido a trabajar con molestias, si se ha planteado no ir a trabajar, pero finalmente ha habido, y se mira un poco, ¿no? Pues esto, ¿no? Su productividad. Pero es cierto que es difícil. En cada caso se debería evaluar, pero no es para nada fácil. Por eso siempre cuesta tanto medirlo. Por ejemplo, también una de las cosas que pasa bastante frecuente es después de una incapacidad temporal, por un trastorno musculoesquelético, aunque se pueda incorporar al trabajo porque médicamente está bien. También es cierto que al principio quizá las personas tienen miedo de recaer, etcétera, etcétera, y no trabajan con la misma eficacia. Y casos ya muy extremos, ¿no? Pues alguien que se encuentra muy mal y realmente, pues yo qué sé, igual está sentado en su puesto de trabajo, pero poquita cosa hace. Muy bien, ¿qué más? Vale, tenemos una siguiente pregunta. Nos preguntan, ¿MC me puede asesorar y acompañar en mi propio domicilio de la empresa? En tu propio domicilio de la empresa. Y supongo que se refiere a que tiene una empresa, por lo que... Y si alguien de MC pues le puede asesorar sobre el Fitwork. Vale. Bueno, tengo la duda, si pregunta, porque igual es un puesto de teletrabajo. Nosotros no podemos ir a un domicilio particular, y a quien podemos asesorar son a las empresas. Pues si la empresa quiere implantar un programa de actividad física, nosotros podemos asesorar. ¿Asesorar qué quiere decir? Pues quiere decir ver qué se ha hecho hasta el momento, analizar la foto inicial, ¿no? Pues qué problema tenemos actualmente y qué queremos cambiarlo. Podemos preparar material de soporte con vídeos de ejercicios, y estos vídeos de ejercicios la empresa pues decide por qué canal los va a hacer llegar. Igual tienen una intranet y lo hace llegar, y si es una persona que tiene un puesto de trabajo, un puesto de teletrabajo, pues lo podrá visualizar y realizar en su domicilio. Pero igual la empresa pues quiere hacer sesiones grupales, y hay alguien pues que se le ha formado para poder dirigir esas sesiones y lo hace. Lo más fácil, ante una pregunta concreta, ¿no? Para entender exactamente a qué se refieren, que nos hagan llegar por el mail, ¿no? Que hemos dejado, que si lo podéis poner en el chat os lo agradezco, y lo miramos, lo analizamos. Vale. La siguiente pregunta nos dice, ¿todos los materiales que proporcionan desde la Mutua me los puedo personalizar? Supongo que querrá decir si puede poner su logo o si se los puede. Sí.
Sí, está pensado para que sea personalizable y entonces podemos poner los dos logos, el logo de MC Mutual y el logo de la empresa. Sí, esto cuando llegara el momento pues ya le explicaríamos, ¿no?, qué características técnicas tiene que tener el logo, pero no habría problema, se pueden personalizar. No sé si hay más preguntas, ahora nos estamos pasando un minuto de la hora. Si hay muchas preguntas, igual las podremos contestar luego por correo electrónico. No sé si, yo no lo estoy viendo, no sé si hay muchas preguntas o no. No, Vanessa, ya no tenemos más preguntas. Vale, pues aunque nos pasemos de un minuto, llevamos ya una hora sentados. Entonces, decíamos que como máximo cada hora nos deberíamos levantar. Entonces, os invito a terminar con un snack de actividad física y actividad física intensa. Yo probablemente os deje de escuchar ahora cuando me saque los auriculares, por tanto, os agradezco vuestra asistencia y os animo, ¿no?, a hacer este pequeño snack. No sé si me estoy escuchando, pero vamos a hacer 30 sentadillas para terminar a un ritmo intenso. Miramos las pulsaciones, ya estoy a 62, pues las intentamos aumentar, ¿vale? Bueno, a mí ya se me han acelerado perceptiblemente las pulsaciones. Cuesta hablar, entonces seguro que he alcanzado la intensidad, espero que vosotros también. Y nada, muchas gracias por vuestra asistencia y hasta la próxima. Gracias.